Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 47 de esta historia. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni los animes de Naruto y One Piece, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. 47. Confía en mí. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de One Piece. Oda, Kishimoto, ustedes dos no le darían una muleta a un cangrejo lisiado. Capítulo 47. Confía en mí. Princesa. Gritó Soren, parándose al frente del desastre natural y señalando hacia adelante al barco que se aproximaba y que ya les había disparado, de frente, y firme mientras avanza. Quiero que la proa de este barco esté bien. Arriba. Su culo. No tenemos un ariete cuerpo a cuerpo tradicional en el arco y te deshiciste de la única persona que puede impulsar el arma del arco. Vivi le gritó al guerrero generador de ácido. ¿Por qué diablos querrías embestirlos? Me subiré a esa cosa para darles una paliza y quitarles el botín, y no quiero correr el riesgo de joderle y caer al agua. Gritó Soren, pisoteando la cubierta varias veces antes de girarse para mirar de manera depredadora al barco enemigo. Quiero ver el terror en el blanco de sus ojos cuando se den cuenta de que están jodidos. Era un psicópata situacional. Normalmente esto no era un problema. En ciertos momentos, como en ese momento cuando Nojiko no estaba en condiciones adecuadas para asustarlo, por ejemplo, se convirtió en un problema. Estoy dentro. La espectral perona gorjeó alegremente mientras flotaba alrededor del timón conducido por Nefertar y Vivi. Ha pasado tanto tiempo desde que hice una buena incursión a la antigua usanza. Me pregunto qué habrán hecho. Vivi golpeó su bonita cabeza de cabello azul contra el volante y gimió lastimosamente. No somos piratas, a cambio, recibió burlas y resoplidos unánimes de Soren, Perona y Paulie. ¿Qué? No lo somos. Naruto siempre dice no eran. Paulie apartó el cigarro de la boca y sopló el humo antes de acercarse a Vivi para dejarle saber la fría y dura verdad. Odio romper tu adorable corazoncito, pero somos totalmente piratas. Robamos cosas. Y huir en un barco, por ejemplo, cuando Honi y Yosaku arreglaron ese torneo de lucha con espadas hace un tiempo y robaron el dinero del premio. Eso sucedió justo después de que me uní. A excepción de la doctora, la chica fantasma y el carpintero de barcos, todos tenemos recompensas. Grandes recompensas. Luchamos contra los marines todo el tiempo. Nuestro humilde capitán se rompió el pie con la mancha del almirante Aokiji, si no lo recuerdas. Soren señaló con un movimiento de su dedo. Eso es una mierda de pirata. Y además, no veo por qué tienes ningún problema con eso, dijo Perona, su forma fantasma flotando boca abajo frente a la cara de Vivi. Si te ayuda, piensa en ello como un crimen de pirata contra pirata. Paulie sonrió ante ese razonamiento. Si un pirata roba a otro pirata en medio del océano y no hay nadie cerca para verlo, ¿es realmente un crimen? Una entusiasta ronda de hoz de aquellos que estaban intrigados por la paradójica pregunta retórica solo hizo que Vivi se golpeara la cabeza contra el volante una vez más. A mano alzada, dijo Soren, ¿quién quiere ir allí y robar toda su mierda? Perona y Paulie levantaron la mano, todos en contra. Vivi por supuesto, pero eran 3 contra 1, los que no están en el mazo no cuentan, los que sí lo tienen, hagamos esto. Ojalá Naruto estuviera aquí, dijo Vivi. Soren simplemente puso los ojos en blanco. ¿Escuchaste el clon de Uzumaki? Iba a hundir el barco, con el saqueo y todo. No hundes el barco hasta que obtienes el botín. Eso es lo del primer día. ¿Qué clase de pirata es? No somos piratas. Vivi insistió con un puchero serio. No lo haremos. Ella fue alegremente ignorada. XXX, mientras tanto, con Naruto, Isla de las Mujeres, Amazon Lily, acostado de espaldas, con la cabeza apoyada en la forma dormida de Kurama, Naruto miró hacia el cielo mientras esperaba que Marguerite solicitara regresar a la isla. Joder, esto es aburrido, pensó para sí mismo, casi deseando que Kurama estuviera despierto para que el zorro pudiera quejarse de la razón por la que había estado enojado antes. Entrar en una discusión podría ser mejor que no hacer absolutamente nada. Por otra parte, Kurama generalmente no entiende cuando digo que tengo que hacer lo que tengo que hacer.
Suspirando para sí mismo, en realidad Naruto temía el festival de gritos y mordiscos que se produciría cuando intentara en vano explicar por qué usó Rinne Tensei no Jutsu cuando lo hizo y por qué lo hizo. Un rayo se disparó en su cabeza, enviándole un recuerdo clon de mirar por la borda antes de ser disipado sin ceremonias. Soren. Por un lado, podría regresar y castrar completamente a Soren frente no solo a su tripulación, sino también a la tripulación con la que había erradicado al clon de Naruto para luchar en primer lugar. Eso sería divertido. Por otro lado, había prometido que sería un rehén hasta que Hancock quisiera que Marguerite regresara. Si bien ese asunto de los rehenes estaba casi vacío, porque si él era un rehén real el cielo también estaba hecho de licor premium, seguía siendo una promesa. Cuando intentabas establecer una relación con una organización como la tribu Kuja, cosas así, aunque pequeñas en el gran esquema de las cosas, podían ser de gran ayuda. De todos modos, la tripulación de Naruto era dura. Incluso con Jon y Kaido, no necesitaban que él entrara corriendo. Si estas fueran personas a las que necesitaba proteger en cada paso del camino, nunca se habría llevado a ninguno de ellos con él. Byron era mucho más fuerte de lo que nadie pensaba, y ya era hora de que alguien además de él viera lo que ese hombre podía hacer. Después de todo, había sido capitán en el Grand Line por derecho propio antes de ser capturado como esclavo. Sería muy gracioso volver y ver si Soren reaccionó al ver que su lugar como primer oficial de punta se vio amenazado por el modesto músico que le suministraba su vicio de alcohol. Podría persuadirlo a pasar menos tiempo bebiendo sin hacer nada y tal vez soportar más carga que no girase directamente en torno a la pelea. Entonces, vamos a hablar de la cosa muy estúpida que sé que hiciste, ¿o vas a posponer las cosas y no mentirme? Preguntó Kurama perezosamente, aunque su tono no tenía ningún sentido de burla juguetona. Evidentemente todavía estaba bastante acalorado por lo que había descubierto con el estado físico de Naruto. Era mejor dejar esto de lado ahora. Al menos en Amazon Lily había menos posibilidades de que Kurama intentara transformarse y darle una paliza. No estaba seguro de cuánto del lugar quedaría en pie si lo hiciera. Bien, admitió Naruto con un suspiro, lo usé. Usé el Rinne Tensei. ¿En qué? En un pueblo entero que fue masacrado por estos piratas con el que nos topamos. ¿Qué pueblo? Ni siquiera averiguaste el nombre del pueblo en el que lo usaste, ¿verdad? Esa era una pregunta que Naruto honestamente no podía responder. Fue bastante desafortunado, porque estaba a punto de que le presentaran otro. ¿A cuántas personas salvaste? Un par de cientos como máximo. Oh, querido sabio, desperdició su fuerza vital en unos cientos de personas, le dio una bofetada de 9 colas en la cabeza, tienes suerte, idiota. Nunca antes usaste ese jutsu en nada. Nunca. ¿Por qué allí y por qué? ¿A ellos? Esa era una pregunta fácil, una de la cual Naruto estaba más que dispuesto a defenderse. Con los ojos azules fijos en Kurama, mientras se sentaba frente a su amigo, Naruto habló. No eran piratas, soldados, ninjas ni nada. No eligieron el tipo de vida que esperarías tener. Morir, simplemente eran personas nacidas en Grand Line. El lugar equivocado para estar con todos los monstruos y idiotas que pasan por ahí. No me arrepiento de lo que hice, así que puedes estar tan enojado como quieras. Simplemente superarlo. Kurama le gruñó a Naruto, sus ojos adquirieron un brillo demoníaco durante unos segundos antes de recordar contra quién estaba tratando de hincharse. Podía amonestar a Naruto por ser tonto, pero a la hora de la verdad no podía asustarlo en absoluto. Como dije, tiene suerte. He notado que muchos de estos humanos tienen una clara falta de chakra desarrollado. Si tuvieras que hacer lo mismo con personas que fueran realmente poderosas, te costaría la vida restaurarlos. Dime eso un poco más y sé específico, solicitó Naruto. Nunca descubrí cómo funcionaba aparte de las formas en que realmente podía ver de cerca. Usaré a tu tripulación como ejemplo. Podrías restaurar a todas las mujeres de tu tripulación, pero la rubia y feliz te resultaría extremadamente costosa, más que cualquier otra. Los hombres son notablemente más difíciles, aunque la mujer rubia por sí sola sería más difícil de resucitar que todos los hombres excepto el hombre ácido.
Toda esta charla sobre escenarios hipotéticos generó uno en el que la mente marchita de Naruto había pensado varias veces en el pasado, ya que si las cosas seguían como estaban él los sobreviviría a todos, podría traerlos a todos de regreso si tuve que hacerlo. La cuestión de los 500 millones de Belly. Kurama no se anduvo con rodeos. No necesitaba que Naruto se desperdiciara tratando de darle a la gente una oportunidad en el sorteo de segunda oportunidad. Son demasiado fuertes todos juntos. Recuperarlos a todos te mataría. Solo traer de vuelta al que escupe ácido te quitaría una cantidad extrema de vida. Me tomaría tiempo restaurarte a un grado viable, porque tú mismo serías Nagato, incluso entonces no estoy seguro de poder devolverte a la forma en que eras si trajeras a alguien de tu nivel, por así decirlo. Se suponía que solo podías usar Rinne Tensei una vez, y podías traer de vuelta a varias personas, pero mataría al usuario al finalizar. Naruto hizo algo de trampa debido a la composición única de la composición de su cuerpo, las cantidades abrumadoras y la fuerza de su chakra, y el chakra subdesarrollado de las personas que había restaurado. Sin embargo, traer de vuelta a guerreros reales era algo completamente diferente. ¿Estás tratando de asustarme? Tienes que saberlo mejor, dijo Naruto con una pequeña sonrisa, aunque tendré todo eso en mente. Lo tendría en cuenta. No significaba que tenerlo en mente le impediría hacerlo de todos modos, porque Kurama había respondido su pregunta, incluso indirectamente. Podría hacerlo, pero no tendría un final muy feliz. Solo digo. Puedes morir, declaró Kurama informativamente para beneficio de Naruto, si te escondieras en la montaña con los sapos probablemente vivirías para siempre, pero nunca harías algo tan aburrido. Si haces un Rinne Tensei y muere, y mátame mientras lo haces, te atormentaré la otra vida hasta que reaparezca. Solo me aseguro de que te des cuenta de eso. Entendido, desde donde había apoyado su cabeza sobre el torso de Kurama, Naruto pudo escuchar un ruido sordo de su compañero Vulpino. ¿Qué diablos? Sentándose, Naruto miró hacia el otro lado del zorro para ver que la mano de una mujer había brotado del suelo para frotar el cuello de Kurama. Robin. Se preguntó cuánto de eso escuchó, y por el hecho de que podía formar cualquier parte de su cuerpo en cualquier superficie determinada, como orejas o cualquier cosa, probablemente escuchó bastante. No tenía idea de cómo logró acercarse sigilosamente a él. Probablemente una mezcla de que ella es naturalmente astuta debido a cómo tuvo que sobrevivir cuando era niña, y que carece por completo de cualquier tipo de malicia hacia él. Kurama muerde a la gente cuando intentan acariciarlo. Robin-chan, advirtió Naruto en voz alta, sintiendo un segundo brazo parecer acariciarlo como una broma. A mí también podría, pero quizás a ti te guste más. ¿Se obtiene poder al tumbarse al sol? Robin preguntó con una sonrisa tranquila en su rostro, una que no había estado allí desde que la encontró en Tequila Wolf. Fue bueno que haya regresado. Era mucho más bonita con ese aire distante que a menudo había mantenido antes de que todo se fuera a la mierda. Explicaría mucho si lo hicieras. No, pero ahora que dices eso, estoy pensando que probablemente hay una manera de hacer algo con eso. En serio, eso lo hizo pensar. ¿Qué tan difícil podría ser aprovechar el poder del sol para sus propios fines? La gente lo hacía todo el tiempo en casa por energía solar y cosas así. Valió la pena investigarlo más tarde. De todos modos, ¿qué pasa? Ven con nosotros a Marineford. Vaya. ¿Qué? Entrecerrando los ojos mientras miraba a alguien por primera vez en mucho tiempo, Naruto miró de cerca a Nico Robin. Se supone que debo quedarme aquí hasta que la chica Marguerite quiera regresar. Soy un rehén. Hancock insiste en que la acompañes mientras lleva a Luffy y Rayleigh a Marineford, dijo Robin mientras se apoyaba contra la pared cercana. Puedo ver por qué. Si te dejara solo, ¿qué te impediría simplemente teletransportarte a casa? Como para insinuar que Hancock podría detenerlo si realmente fuera necesario. Ella lo provocó, y fue casi un reflejo para él decir lo que hizo a continuación. En realidad, nada me impide hacerlo ahora. Entonces estás admitiendo que toda esta excusa de rehenes es una farsa. Maldita sea. Él y su ego. Naruto pensó que había solucionado ese pequeño problema suyo después de que Aokiji le congelara el 30% de su cuerpo y, sin embargo, caminó directamente hacia ese. Esa era una mujer realmente inteligente.
Ni siquiera tuvo que detener o ralentizar la conversación para entenderle eso. Bien, refunfuñó Naruto, ya que este iba a hacer todo un viaje, pero ¿por qué? ¿Viste la herida que tenía Luffy? No. Robin no estaba preguntando. Ella declaró rotundamente que Naruto lo había visto. No había necesidad de asumir que no lo había hecho, él haría cualquier cosa por su tripulación. Por nosotros. Si quiere enviar un mensaje a los demás, no importa si tiene que regresar al lugar que le causó el mayor dolor en su vida. Me sentiría mejor sabiendo que tenía a toda la gente a su alrededor para esto. Cada vez que ella comenzaba a bajar su comportamiento frío y tranquilo para hablar desde el corazón, siempre lo destrozaba por completo. Tengo mi propia tripulación, razonó Naruto, primero tengo que hacer lo correcto con ellos, ¿sabes? ¿Quieres que los lleve hasta Marineford como distracción? ¿O dejarlos a todos? Solo mientras salgo corriendo y hago mis propias cosas. Si bien le encantaba causar una buena cantidad de problemas, marchar hacia el cuartel general de la Marina para dar la oportunidad de enviar un mensaje simplemente significaba una locura, incluso para sus propios estándares. Y aunque hubiera estado bien para él hacerlo solo, teóricamente tendría su propio equipo con él cuando ocurriera. No era como si fueran fanáticos de él diciendo que se dirigía a un lugar como ese por su cuenta, así que incluso si intentaba darle una orden para esperarlo, lo aceptarían de todos modos. Ni siquiera le importaba que algo así probablemente ocurriera. En el fondo, le molestaba la idea de dejarlos atrás más que cualquier otro plan, aunque fuera por unos días. Ya había dejado a sus seres queridos antes, y la idea de hacer lo mismo y dejarlos en paz en beneficio de otro lo irritaba intensamente, aunque fuera por un corto tiempo. No sé qué te estoy pidiendo, finalmente dijo Robin, ya has hecho más que suficiente por nosotros en el pasado. Has hecho más que suficiente por mí. Los favores todavía aún no ha sido devuelto. No hago lo que hago porque quiero algo a cambio, explicó Naruto, lo hago porque me importa, dejó escapar un suspiro mientras Kurama resopló para ocultar una risa bloqueada, no puedo arrastrar a mi tripulación. Peligro como ese, pero puedo hacer algo para que intentes aflojar las cosas. XXX, mientras tanto, a bordo del desastre natural solo como referencia, dijo Byron mientras terminaba de cargar un camión con Soren metido en él. La princesa tiene un serio problema con tu curso de acción. El escupe ácido vestido con un pañuelo asomó la cabeza y miró fijamente a Vivi, que estaba haciendo pucheros de espaldas a todo el asunto en señal de protesta. A pesar de las balas y los disparos de cañón que volaban hacia su barco desde todos lados, ella no se movió ni un centímetro. Alguien claramente era demasiado duro para preocuparse por nimiedades como las armas de fuego. Bien por ella. Su desacuerdo queda debidamente anotado, dijo Soren antes de volver a caer en el cañón. Muy bien, Tekka ya está listo. Dispara esta maldita cosa. Sí, dijo Byron con un suspiro, antes de encenderlo y taparse los oídos mientras sonaba un momento después. Estallido. En una ráfaga de pólvora, Soren recibió un disparo en el aire, una cuerda conectada a su cuerpo mientras gritaba y mantenía su cuerpo curvado para obtener beneficios aerodinámicos. Atado al otro extremo, Paul le dejó escapar un suspiro y encendió un cigarro nuevo antes de verse arrastrado por el aire por la bala de cañón de Soren. Idiotas, murmuró Vivi para sí misma antes de darse cuenta de lo mucho que se parecía a Nojiko en ese momento. Volviendo a colocar las manos en el volante, comenzó a maniobrar el barco para la batalla en cuestión. Si pudiera evitar el viento en contra, podría empezar a encontrar una manera de rodear el barco enemigo de forma segura. No había un barco más rápido que el desastre natural que había visto y ahora sabía cómo aprovechar eso. Aunque Vivi no lo sabía, se había convertido en una timonel muy útil. A pesar de pensar que necesitaba que Naruto la dirigiera, estaba acostumbrada a ser la que tenía el control de algo como esto. Por muy sutil que fuera, esa práctica era una alusión a su estatus de futura gobernante. Ella era la que tenía control sobre a dónde iban y cómo se movían. «¿Princesa Vivi?», preguntó Byron, colocando una mano sobre su corazón en un gesto de intención. «Mi sangre está comenzando a hervir con la pasión de la batalla. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus instrucciones para mí una vez que nos acerquemos lo suficiente al enemigo?» «¿Buque?».
Al principio tomó a la pobre chica con la guardia baja, ya que había olvidado cómo era que le hablaran en una conversación informal con un vocabulario tan formal. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Realmente no tengo nada para ti que necesite hacer, Byron-san. ¿Qué quieres hacer? Quiero pelear. Está bien. ¿Quién podría haber visto al caballero músico como alguien tan hambriento de batalla? Por otra parte, había sido un capitán pirata en el pasado, estaré bien aquí, pero necesito a alguien aquí que me ayude a manejar el timón. Eso pareció decepcionar al ex esclavo, algo que Vivi rápidamente entendió. Te prometo que si pasa algo puedes ir a hacer lo tuyo, y tal como están las cosas, ahora mismo somos solo tú y yo en caso de que nos aborden. Los ojos de Byron se iluminaron con un fuego completamente nuevo en ellos. Por Dios, tienes razón, princesa. A partir de ahora tú y yo somos lo único que evita que los perros del enemigo ataquen a nuestros camaradas adentro. No te fallaré ni a ti ni a ellos. Como guardia principal. Bueno, esa pequeña situación había sido manejada, aunque Vivi admitía que realmente quería ver cómo peleaba Byron. Ella sabía que él usaba su cabello como arma debido a una fruta del diablo, pero ella y muchos de los demás aún no entendían cómo lo hacía. ¿Qué tan fuerte podría haber sido? Capitán o no, había visto capitanes piratas que no podían atar los zapatos de algunos de los otros miembros piratas de nivel inferior de otras tripulaciones. Pero por alguna razón, ninguno de los combatientes activos y experimentados de la tripulación se había preguntado jamás si Byron podía manejarse solo o no. Eventualmente lo descubriría, supuso. XXX, a bordo del barco pirata Firetank, para asombro de la tripulación pirata con aspecto mafioso, una vez que dejaron de disparar a su objetivo designado, solo 2 miembros de la tripulación del barco objetivo vinieron a luchar contra ellos. La opinión generalizada después de ver la monstruosidad de un barco naranja con mástiles en forma de árbol fue que los miembros de esa tripulación no debían haber estado demasiado apretados. Demasiado tarde comenzaron a reconocer con quién se estaban metiendo cuando vieron vapor ácido saliendo del cuerpo de la figura que había caído del aire, disparada contra ellos desde un cañón. Pauli aterrizó suavemente por sí mismo, aunque había mordido su propio cigarro en pleno vuelo, lo que lo puso bastante irritable al aterrizar. Somos los piratas Foxhound, bla, 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 aquí por todos tus objetos de valor. No era fanático de todos los rifles y pistolas que les apuntaban y dejó saber su opinión al respecto. Pipe Nives. De sus mangas, más rápido que un disparo, volaron varias cuerdas largas con hojas afiladas atadas al nudo, cortando y desgarrando a los enemigos que los rodeaban antes de que se retiraran de donde vinieron. Soren soltó un silbido cuando iba a hacer eso, pero Pauli se le había adelantado. Sí, lo que dijo, solo que no fue tan agradable. Todo lo que obtuvo a cambio fueron gemidos de dolor e incomodidad. Volviéndose hacia Paulie, hizo un gesto a los enemigos caídos. ¿Es esto todo o crees que hay más debajo de la cubierta? Paulie se encogió de hombros y observó a Soren exudar ácido debajo de sus botas para crear un agujero en la cubierta por el que se dejó caer. No lo sabré hasta que empecemos a buscar. Luego, el carpintero siguió al primer oficial de la tripulación hacia la abertura. No fue una gran caída para sus estándares, 3 metros como máximo, pero parecieron aterrizar en una sala de trofeos extremadamente elegante, o en una gran oficina o salón de algún tipo. Había todo tipo de pinturas y esculturas de lujo. Alrededor de la amplia sala del barco había juegos de salón, incluida una mesa de billar. ¿Qué demonios? Era como si toda la parte inferior de la cubierta fuera solo este salón. ¿Dónde diablos residía la tripulación? Incluso más bajo. Había al menos 50 tipos en el piso superior. Este barco no parecía lo suficientemente grande para albergar a todos si no hubiera habitaciones en el piso superior. Mierda, barra libre. Dijo Soren, usando a Zoro para desdibujar su camino hacia la exhibición de vidrio que presenta todo tipo de bebidas alcohólicas añejas. Estos piratas Firetank sabían lo que hacían. No hay basura barata en este barco. Volveremos por todo esto. Paulie puso los ojos en blanco, pero decidió que si eso lo callaba podrían regresar. Al menos reduciría la cantidad de trabajo que Byron tenía que hacer para mantener a Soren abastecido de alcohol, al menos por el momento.
Desde el otro extremo de la habitación, la puerta se abrió para revelar 4 piratas Firetank más armados y flanqueando a un hombre en particular. Un hombre bajo y fornido con barba de varios días gris, patillas y cabello negro peinado hacia atrás, vestido con un traje y sombrero a rayas blancas y negras y una bufanda verde metida en la chaqueta. Con las manos metidas en los bolsillos y un cigarro en la boca, sus brillantes ojos negros recorriendo a los 2 piratas Foxhound. Yare, mis muchachos no te hundieron todavía. ¿Para qué diablos les estoy pagando, idiotas? Padre, lo siento. Dijeron los piratas de Firetank antes de abrir fuego contra Paulie y Soren. Paulie se agachó y se cubrió detrás de lo más resistente que pudo ver para protegerse mientras Soren simplemente se quedó quieto y activó su TKI, poniéndolo a prueba. 15 segundos más tarde, cuando el fuego asesino cesó, Soren todavía sostenía el cuello de una botella rota que había estado planeando probar antes de que los ahora estupefactos piratas de Firetank le dispararan. Bebé, es sábado. Hablado como un verdadero alcohólico, dijo Paulie, saliendo de detrás de la cubierta, no es sábado. Muy bien, entonces es domingo, razonó Soren, Jesús tomó vino en la última cena. No es domingo, dijo Paulie inexpresivamente. El lunes entonces. Soren dijo encogiéndose de hombros. El primer día de regreso al trabajo. Tampoco es lunes. Cualquiera que sea el día que sea. Martes. La tripulación me está poniendo de los nervios. Miércoles. Día de la joroba. Jueves. Es casi viernes, hora de celebrar. Viernes. Gracias a Dios. Claramente, Soren siempre tuvo una razón válida para beber, por una razón u otra. Paulie suspiró antes de escuchar el sonido de las armas siendo recargadas. Oh, es cierto. Esto está sucediendo. Sacó varias cuerdas de sus mangas, envolviéndolas alrededor de los brazos de los piratas bien armados antes de tirarlas bruscamente hacia adentro. Acción de cuerda. Giro redondo. Con un tirón, los empujó a todos hacia adentro y los aplastó con una fuerza aterradora. ¿Cuánta fuerza? Bueno, había sangre en el suelo donde aterrizaron todos. Una cantidad de sangre bastante desconcertante. «Querrás conseguirles un médico», dijo Paulie, mientras seguía fumando su cigarro. «No desperdiciar espacio teniendo médicos aquí», dijo Veje, sin preocuparse por las devastadoras lesiones que habían sufrido sus hombres tanto en la cubierta como justo frente a él. «Si necesito más muchachos, los reemplazo, así de simple». «¿Crees que derribar a 70 u 80 tipos es muy importante?» Después de todo, tengo que tener algunas personas manejando el barco. ¿De qué diablos estás hablando, Tubbs? Soren preguntó encogiéndose de hombros. ¿Estás diciendo que tienes más muchachos? En este barco no cabían muchos más de los que ya habían pasado. No era tan grande, y esta habitación por sí sola ocupaba la mayor parte del piso del barco en el que se encontraban, ¿dónde? Mientras preguntaba esto, Veje sonrió, una fila de portaarmas en miniatura se formó a lo largo de su torso en dirección a Soren y Paulie, pequeños cañones apuntando en su dirección. Sí, era una habilidad bastante extraña, sin embargo, después de haber visto lo que habían presenciado a lo largo de su viaje, no era tan impresionante a primera vista. En lo que respecta a los poderes de la fruta del diablo, si bien era uno de los más singulares, no era tan intimidante como otros. ¿Hablas en serio? Soren preguntó en voz alta. También podrías dispararme con una pistola de aire comprimido, esos cañones son tan pequeños. Probablemente causaría la misma cantidad de daño. Veje simplemente sonrió y se sacó el cigarro de la boca para hablar clara y concisamente. Ningún pirata tiene la potencia de fuego natural que yo tengo. Se dispararon los cañones y, a partir de entonces, oficialmente ya no hubo más bromas que hacer. Si bien los cañones podrían haber sido pequeños, después de que abandonaron su cuerpo, la ordenanza era de tamaño completo. Auge. XXX, mientras tanto, a bordo del desastre natural, Vivi solo pudo mirar con ojos atónitos como un lado entero de la nave enemiga volaba por completo. No le había pedido a Viron que disparara ni un solo tiro con ninguna de sus armas, así que no era ella. Provenía del interior del barco. Soren y Paulie encontraron el lugar donde los piratas Firetank guardaban sus armamentos.
No, porque no habrían intentado hundir el barco mientras aún estaban saqueando el lugar. De todos modos, hacer estallar cosas no era ninguno de sus estilos. La puerta del interior del barco se abrió para revelar a Miss Valentine después de escuchar el sonido de la ensordecedora explosión desde el interior. Le tomó solo unos momentos darse cuenta de lo que había comenzado a suceder mientras preparaba el almuerzo para todos. Espera, nos metimos en una batalla mientras yo comenzaba a cocinar. No sabía si estaba más preocupada o molesta porque había comenzado una pelea sin ella. Tendía a estar un poco absorta en la preparación de la comida cuando trabajaba para todos los miembros del equipo. En lo que a Vivi concernía, tener más manos a la obra estaba bien para ella. Soren, Paule y Perona se habían ido. Yosaku estaba adentro profundamente dormido, Honi todavía estaba gravemente herido y estaba siendo vigilado por la chica Kuja, la cabeza de Nohiko todavía se estaba partiendo desde adentro y Naruto no estaba allí. No puedo creer esto. Naruto no está aquí, Soren no está aquí y Nohiko está enferma, pensó Vivi para sí misma, apretando los dientes al ver el humo y el fuego provenientes de donde se habían ido 3 de los miembros de su tripulación. Eso significa que Stoy está a cargo por defecto. Miss Valentine no era realmente una líder a pesar de que era la luchadora más poderosa a bordo actualmente. Ella era del tipo que se deja llevar por la corriente y no era de las que daban ningún tipo de orden a nadie por nada. Bueno, si viviera la que técnicamente estaba a cargo, eso significaba que tenía que hacerse responsable de todos los demás. Ella era una princesa, alguien que se suponía que podía liderar a otros, así que tenía que dar un paso al frente. Ahora era cuando contaba, e incluso si ella no era la más fuerte, tenía que haber algo que pudiera hacer. Bien. Estoy a cargo. Y con todos los demás conmigo no hay nada demasiado difícil de manejar para nosotros. No estaba sola y no estaba dispuesta a decepcionar a nadie si podía evitarlo. Solo esperaba que los demás estuvieran bien. XXX pensar que alguien hubiera estado dispuesto a infligir tal devastación en su propio barco era exasperante. Claro, Capone Veje tenía un barco aproximadamente del tamaño del desastre natural, pero ni un solo miembro de la tripulación del pirata Foxhound hubiera estado dispuesto a usar un ataque lo suficientemente poderoso como para destruir todo el lado de estribor de su método de viaje, por supuesto. Su casa. Flotando por el suelo del nivel del barco en ruinas, Perona aprovechó su forma espectral para buscar entre los restos causados por un solo ataque del pirata mafioso. Mientras Soren y Pauli estaban limpiando la casa, ella había estado localizando el tesoro escondido del enemigo. Luego, Veje voló la mayor parte del lado izquierdo del barco con una andanada de cañón desde el interior de su propio cuerpo que podría haber volado las paredes de una base de la marina. Oh, no, murmuró la chica fantasma para sí misma mientras flotaba alrededor de la afligida zona de devastación. Para su sorpresa, en realidad estaba preocupada. Estaba preocupada por ellos. Imagínese eso, el hombre feo del ácido y el feo hombre de la cuerda, realmente no podrían ser, ¿verdad? ¿Por qué demonios le importaba? Eran solo una tripulación tonta y la habían atado a la parte delantera de su barco. Pero eso había sido hace bastante tiempo y ella no había estado allí por mucho tiempo, y no estaban mal. Claro, quería bajar el listón de esa linda princesita de Arabasta, y todos los hombres eran brutos feos para ella, pero las mujeres eran todas bastante amables, Kurama y Karue eran adorables, y Gecko Moria no estaba por ningún lado. Estar con ellos era mucho mejor que estar solo en lo que quedaba de Thriller Bark. A veces incluso era divertido. TCH, su atención se centró en Capone Veje, quien salió de detrás de una pared casi destruida. Esos idiotas simplemente tenían que enojarme. Ahora tengo que sacar otro barco y recargarlo de nuevo. Ya tengo todas esas cosas conmigo, pero ese no es el punto. Eres un idiota feo. Perona le gritó, volando por el aire solo para atravesarlo casi inofensivamente una vez que lo alcanzó. Luego recordó que su cuerpo astral no era peligroso sin que ella utilizara sus fantasmas de ataque e inmediatamente se preparó para recuperarlo. Haré que desees no haber nacido nunca. ¿Se supone que debo tenerle miedo a una niña pequeña?, preguntó Veje, sacudiendo la ceniza de la punta de su cigarro mientras ignoraba la espeluznante sensación de tener a Perona volando a través de él. ¿Por qué no te vas flotando como un buen mocoso?
apretando los dientes mientras lágrimas de ira y un poco de arrepentimiento brotaban de sus ojos. Pequeños fantasmas se separaron del cuerpo astral de Perona y comenzaron a volar frenéticamente, como abejas zumbando alrededor de una colmena. Si él quisiera hacer estallar algo, ella le daría algo con algo fuerte. Sus mini huecos. Cualquier inclinación que tuviera a luchar por un poco de venganza se desvaneció cuando escuchó la orden descontenta proveniente de un montón de escombros cercano. Creí haber dicho que este chico es mío. Eso significa que tú también eres chica fantasma. No creía que alguna vez estaría feliz de ver oír a Soren de todas las personas, pero su corazón se alegró cuando lo vio convertir un montón del barco en ruinas en un desastre burbujeante, arrastrando a Paulie por el cuello de su chaqueta. Paulie estaba inconsciente y Soren parecía haber rodado en un horno, pero todavía estaba de pie y parecía más enojado que herido. Maldita sea, Tekai fue efectivo para resistir tantos disparos de cañón a la vez. Oye, Dandy Dick, dijo Soren, sonriendo con sus caninos más afilados que el promedio, puede que tengas muchas armas grandes ahí, pero tu puntería apesta. Solo 4 de ellas me alcanzaron como máximo. ¿Solo 4? Perona pensó para sí misma, mientras flotaba hacia el inconsciente Paulie, tratando de que su visión se centrara en ella. Era un viejo marinero gruñón y hosco, pero no había sido tan malo con ella después de que pasó la fase inicial de prisionero. Era como un tío brusco. ¿Estás bien? Recuérdame repasar esas cosas de Aki de la chica cuja, murmuró Paulie, realmente creo que no habría tomado tan mal las explosiones si hubiera sabido cómo hacerlo. Los ojos de Soren se fijaron en Paulie por un momento antes de que su mirada volviera a Veje. Escupió en el suelo e ignoró el chisporroteo de su logia al derretirse. Todo esto fue culpa mía. Pensó para sí mismo. Sí, era un imbécil, pero honestamente no esperaba que ninguno de su equipo saliera lastimado. Cosas miopes como esa, aparentemente unirse a un equipo no le había enseñado mucho sobre la responsabilidad del equipo hasta ese momento. Todas sus peleas habían sido esfuerzos en solitario. Por primera vez había luchado contra alguien con una capacidad de ataque abrumadora y no tenía reparos en usarla sin intentar apuntar con precisión. Fue una lección casi demasiado difícil de haber aprendido. Si él mismo no hubiera sido duro como el hierro, Paulie podría haber mordido al grande. Era un primer oficial. Soren no podía enojarse con Veje por hacer lo que tenía que hacer, después de todo era un pirata, pero eso no significaba que no estuviera dispuesto a que le dieran una paliza. Estaba más enojado consigo mismo que con cualquier otra cosa, pero como no tenía tendencias sadomasoquistas, tendría que conformarse con golpear a otra persona y dirigir su ira hacia otra parte. Primero, tenía que asegurarse de que los poderes estúpidamente destructivos de Veje no volvieran a lastimar a Paulie. Perona estaría bien, estaba en su forma fantasma, pero unos cuantos disparos más errantes como el primero y el carpintero estaría levantando margaritas. Entonces es cuerpo a cuerpo. Soren flexionó los dedos con crujidos audibles antes de lanzarse hacia adelante con Zoru. Una gran puerta se abrió justo en el centro del pecho de Veje, y los ojos de Soren se abrieron cuando vio el metal negro de un cañón más grande asomando. Fue el único aviso que recibió antes de disparar. Auge. El disparo falló, pero obligó a Soren a cortar su intento de atacar. También le dio un momento para analizar lo que pudo de los poderes de Veje. Cuando abre esas puertas no importa si lo que hay detrás de ellas es pequeño o no, cuando sale de su cuerpo es una ordenanza de tamaño completo. ¡Qué poder tan peligroso! Y no se había movido ni un centímetro ante ninguno de sus ataques. Veje sacudió la cabeza y tiró la colilla de su cigarro. Por eso odio pelear mis propias batallas en solitario. Los tipos como tú siempre piensan que pueden analizarme y encontrar una manera de ganar. No hay nada que analizar. Yo tengo un ejército dentro de mí. Eso es todo lo que hay que hacer. Con desprecio, Soren le hizo un gesto a Veje para que hablara. Bueno, será mejor que menciones hasta el último de ellos ahora mismo. Fue una gran charla, porque si bien Veje parecía no tener problemas con destruir lo que quedaba de su propia nave solo para matarlo en un 1 a 1, Soren todavía tenía un Paulie fuera de sí que ni él ni Perona podían llegar a un lugar seguro.
A la altura del desafío, las puertas del puente levadizo se abrieron sobre el cuerpo de Veje a continuación, lo que provocó disparos de rifle por parte de los subordinados en miniatura que tenía habitando su cuerpo. Soren encendió su teca y para aguantar las balas por un corto tiempo hasta que vio para qué se habían abierto las puertas. Toda una caballería de hombres armados salió disparada del cuerpo de Veje e inmediatamente adquirió su tamaño completo. Apretando los dientes al armado, Soren apagó su teca y se lanzó a la carga de frente, canalizando a Zoro hacia sus brazos. Zoro. Yakuigyo llama, 100 golpes de montaña. 100 golpes rápidos arrasaron con el hombre y los caballos de fuerza de las tropas montadas. Ya basta de esta mierda. Oh, ¿qué vas a hacer al respecto? Preguntó Veje casualmente a pesar de la devastación de los miembros de su tripulación. Otra serie de troneras se abrieron y dispararon más ráfagas de cañón a Soren, pero él continuó avanzando, permitiendo que las ráfagas explotaran a su alrededor mientras siguiera avanzando. «Arráncate la cabeza». Soren respondió con un grito cuando finalmente se acercó lo suficiente a Veje para desatar un feroz asalto cuerpo a cuerpo. Lo tengo con sus estúpidas puertas abiertas de par en par. Ahora muere. En el momento en que la mano de Soren se acercó lo suficiente como para sentir algo del calor del cuerpo del hombre, las ácidas garras de Soren no encontraron nada más que aire mientras se sentía volar y caer una distancia considerable debido a una repentina pérdida de equilibrio en el suelo. Gritando de pánico al principio por pura confusión, el cuerpo de Soren golpeó contra un duro piso de piedra mientras rodaba hasta detenerse bruscamente contra la pared. Bueno, eso no fue muy elegante. Fue bastante vergonzoso que esquivaran su ataque de esa manera. El tipo ni siquiera parecía tan rápido, pero he aquí que Soren era el que comía tierra, por lo que tenía que tener algún tipo de ligereza en los pies. Ese tipo va a conseguir un Tiger Hackhammer para esto. Soren se detuvo cuando se dio cuenta de que el suelo era de piedra, no de madera. El suelo del barco en el que habían estado luchando no era de piedra, ¿eh? Crujido, pum. Mirando hacia arriba y hacia atrás desde donde había venido, Soren vio un gran puente levadizo cerca y aparentemente fusionado con el resto del muro de piedra. Pared de piedra, en medio de su confusión, cientos de guardias armados salieron de cada habitación dentro de esta aparente fortaleza, armados y listos para erradicarlo. Donde quiera que estuviera Soren, sabía con certeza que ya no estaba en el barco. ¿Qué diablos está pasando? Reflexionó en voz alta mientras comenzaba a defenderse adecuadamente del ataque. XXX Perona no podía creer lo que acababa de ver. Soren estaba a punto de arrancarle la cabeza a Capone Veje, y así de fácil desapareció justo delante de sus ojos. ¿Qué? La chica de cabello rosa se dijo a sí misma y a Paulie, que apenas se daba cuenta, pero ni siquiera pasó nada. Ese tipo ni siquiera hizo nada. Ella había estado observando todo el tiempo y Veje apenas había parpadeado. Lo único que pasó fue que sus estúpidos puentes levadizos se cerraron 1 o 2 segundos después de que el primer oficial del pirata Foxhound desapareciera. No tengo que hacer nada, respondió Veje, como dije, tengo subordinados que hacen todo por mí. Todo dentro de mí. Tu amigo está a punto de descubrirlo de primera mano. ¿De qué estás hablando? Tengo que explicártelo. Debes ser tan tonto como él al pensar que en realidad tuvo una oportunidad de lastimarme, dijo el pirata bien vestido, bajándose el sombrero en la cabeza. Mis poderes, cuando están encendidos, cualquier cosa que se acerque lo suficiente a mí se considera parte de mi fortaleza. Tu amigo está atrapado dentro ahora y no hay salida excepto en una bolsa para cadáveres. Soren quedó atrapado dentro del cuerpo de Capone Veje como resultado de sus poderes, con toda su tripulación pirata y sin idea de dónde estaba. Si hubiera aguantado 5 minutos, en la mente de Veje habría sido un milagro. Incluso si ese bastardo fuera una supernova, ¿cuántos tipos podría atravesar solo? Tenía 1000 tipos dentro de su cuerpo. Desde el lado de estribor del barco en ruinas, la distintiva pintura naranja del desastre natural apareció a la vista cuando una mujer rubia saltó de su cubierta y aterrizó en la de Veje, flotando suavemente hacia abajo con un paraguas abierto. «Hola». La voz de Miss Valentine cantó alegremente mientras aterrizaba, una sombra intimidante sobre su rostro a pesar de su comportamiento brillante.
El golpeteo impaciente de su paraguas en su hombro fue la única señal que alguien habría tenido de que estaba disgustada. Esto parece ser toda una fiesta y una tontería sin invitación, Kiara. Otro. Veje dijo, sin tomar en serio a Valentine en lo más mínimo, a juzgar por su comportamiento sin cambios y su respuesta a su llegada. TCH, son como cucarachas o ratas. La rata más sexy que jamás hayas visto. He visto mejores que tú. En respuesta, la señorita Valentine comenzó a hacer crujir sus nudillos, con los ojos cerrados en su sonrisa inquietantemente agradable hasta que Perona voló directamente frente a ella para evitar que se moviera hacia Veje. No. No puedes tocarlo. El feo hombre ácido intentó atraparlo. Cerca y ahora está atrapado dentro de él. La señorita Valentine se congeló y miró fijamente a la princesa fantasma de ojos grandes antes de inclinarse hacia adelante para mirar a través de su cuerpo espectral a su posible enemigo. ¿Ese tipo atrapó a Soren? ¿Sí? ¿Dentro de su propio cuerpo? ¿Sí? Es como si fuera una fortaleza humana. Miss Valentine se limitó a mirar fijamente la supernova durante varios segundos más antes de inclinarse hacia atrás y girar la cabeza hacia el cielo. Kiara. Hacía mucho tiempo que no se reía con tanta seriedad y salud. Esto no es gracioso. Perona insistió, agitando sus brazos infantilmente. ¿Cómo puedes reírte? Soren está atrapado con quién sabe qué, y el hombre feo de la cuerda está. Se detuvo al notar que Paul ya no estaba donde lo había dejado. Se había ido. ¿A dónde fue? Sin dejar de reír, la señorita Valentine simplemente señaló por encima del hombro hacia el barco donde Vivi corría a través de una cuerda de abordaje con Paul sobre sus hombros. ¡Guau! Naruto realmente la había entrenado bien. Si ella fuera un poco más sedienta de sangre o más inclinada a la batalla, probablemente podría haber atacado a Veje si hubiera podido hacer todo eso sin que nadie se diera cuenta. Por otra parte, probablemente tenía algo en contra de atacar a la gente por detrás. El orgullo de un noble o algún tipo de complejo como ese. ¿Lo que está mal con él? Preguntó de repente Perona, notando una expresión de dolor en el rostro de Veje mientras se sostenía la sien, con gotas de sudor por estrés salpicando su rostro. Hizo todo lo posible por mantener una actitud estoica, pero no pudo ocultar su evidente malestar. La señorita Valentine lo miró, reprimiendo la risa antes de inclinar la cabeza con fingida curiosidad. Creo que ahora podemos descartar la migraña de Nojiko como dolor de cabeza del siglo. XXX, mientras tanto, dentro de Capone Veje, innumerables gritos de dolor y horror resonaron en el gran salón del castillo en el que Soren se había encontrado originalmente después de ser enviado dentro del cuerpo de Veje. Vapor ácido salió volando de su cuerpo poco divertido mientras cada pirata Firetank que había intentado atacarlo se retorcía de dolor en el suelo, su carne se derretía de sus cuerpos. Oye, fue su culpa. Tenía un increíble mecanismo de defensa en el sentido de que sus fluidos corporales eran inherentemente ácidos. Dio la casualidad de que podía liberar ácido de sus poros cuando lo demandaba. Ibi no Bakuatsu, Rot explosión, idiotas, dijo Soren, mirando a su alrededor mientras su ácido se pegaba a cada superficie de la habitación, carcomiendo las paredes con un fuerte silbido. He visto algunos poderes extraños antes. Pero esto podría llevarse la palma por un tiempo. ¿Es este tipo realmente una fortaleza? Eso parecía. ¿Y ahora qué? Él tuvo que salir. Permanecer allí demasiado tiempo no estaba en la lista de cosas que hacer de Soren. Caminando a través del charco de ácido en el suelo que creó e ignorando la matanza que había causado con su poder de la fruta del diablo, Soren pensó que tenía que haber alguna salida. Quizás por la boca o algo así. Tenía que haber algún tipo de ventilación constante en el interior para los chicos que vivían allí. Si ese fuera el caso, entonces tenía que encontrar un camino hacia arriba, porque estaría condenado si bajara para encontrar una salida. De ninguna manera. Tomando la abertura para tomar un frasco rápido de jugo de limón después de agotar una buena parte de las reservas de ácido de su cuerpo, comenzó a subir el largo tramo de escaleras para llegar a los niveles superiores. Y en cada nivel tenía más matones con los que lidiar. Veje ciertamente creía en la cantidad sobre la calidad, pero una vez que Soren se puso en marcha, no había mucho que pudieran hacer para detenerlo con sus pistolas y cuchillos. Ni siquiera se había molestado en intentar contarlos.
Después de un tiempo, todo habría sido solo una práctica de monotonía. Mientras encontrara una salida, eso era todo lo que realmente quería. Finalmente, asumió que había llegado a la cabeza del hombre. Pensó que era al menos porque no había más escaleras hacia arriba, y había dos ventanas grandes, con forma de orbe, que reflejaban extrañamente y a través de las cuales podía ver a Miss Valentine y Perona. Mátalo. No puede salirse con la suya corriendo dentro de padre. Dándose la vuelta, Soren saltó lejos de las escaleras a tiempo suficiente para dar una voltereta hacia atrás y lanzar un par de patadas desgarradoras a los piratas Firetank que se acercaban, Ramkyaku, Kibao Youkai, Stormlep, Dissolving Fangs. Las largas aspas gemelas de aire comprimido volaron verticalmente desde el flip y tocaron desde el suelo hasta el techo alto mientras atravesaban el suelo. Las escaleras fueron alcanzadas, incluidos los hombres que apenas llegaban a la cima de ellas. La parte transitable de los escalones que no habían sido destruidas se derritió lentamente debido a la aplicación contundente y liberal de un poderoso agente disolvente. En otras palabras, no iba a haber nadie más subiendo allí que no hubiera estado allí desde el principio. Y por la forma en que los pocos allí arriba lo miraron a su llegada, con seria preocupación, junto con el hecho de que nadie había venido de ningún otro lugar para atacarlo, Soren habría apostado por los 20 o más que tripulaban lo que parecía ser comunicación. Controla ser los únicos con él. ¿Denden Musi? Soren pensó para sí mismo cuando vio todos los caracoles situados en las mesas. Luego notó que Veje no podría haber llamado a sus propios muchachos. Incluso si hubiera abierto sus portaarmas y esas cosas, ¿de qué otra manera sabrían qué hacer? Realmente se convirtió en una fortaleza. Puso parlantes de Endenmusi en todo su cuerpo y tenía a los muchachos en su cabeza de alguna manera en contacto con sus intenciones de batalla, a juzgar por los auriculares que usaban. Podían ver la lucha sucediendo detrás de los ojos de Veje, y fueron ellos quienes dieron las órdenes de su jefe al resto de los piratas de Firetank. ¿Cuánto tiempo le llevó conseguir todo esto? ¿Y cuánto tiempo le tomaría a Soren hacer un gran desastre con lo que quedaba de él? Ibi Noame, Rod Rain. Sus mejillas se hincharon rápidamente y Soren disparó un tiro esférico hacia el techo. Cuando golpeó, explotó en una lluvia de ácido que se precipitó sobre todo lo que había en la habitación, cubriendo las paredes y los pisos con el fluido cáustico. También tuvo más efecto de lo que pensaba, ya que en el exterior, Veje se secó los ojos mientras se le llenaban de lágrimas por detrás. ¿Podía sentir esto? ¿Podía sentir esto? ¿Eso significaba que podía sentirlo todo? Ese panel de control era más que un simple escritorio. Tenía que estar conectado o representar algo muy importante. Sin pensarlo dos veces, Soren comenzó a abrir y beber rápidamente cada vial de jugo de limón que le quedaba. Tendría que hacer más, pero ese era un pequeño precio a pagar por dejar a Veje con un gran regalo de despedida. XXX ¿Qué le pasa? Preguntó Perona, aventurándose a flotar frente a Veje y agitar su mano fantasmal frente a su cara, ni siquiera está prestando atención. La señorita Valentine permaneció pacientemente de pie, haciendo girar su paraguas distraídamente mientras sus ojos verdes parecían intentar penetrar la forma de Veje. No podía entender qué estaba pasando, aparte del hecho de que la tienda estaba completamente destrozada dentro del cuerpo del hombre. En un momento, Veje dejó de preocuparse por la evidente incomodidad que sentía todo su cuerpo, de abajo hacia arriba, y finalmente pareció quedarse en blanco a falta de un término mejor. Fue extraño. Ocurrió en menos de 5 minutos, pero la progresión fue intrigante. Quizás había logrado detener a Soren. Esa línea de pensamiento quedó en el camino cuando Perona dejó escapar un rápido chillido. La razón es que el ojo de Veje se salió de la órbita, colgando de los nervios conectivos mientras un Soren en miniatura saltaba y volvía a su tamaño normal, quitándose el polvo de las manos mientras se alejaba. La señorita Valentine aplaudió ligeramente como una forma de aplauso ligero, exhibición violenta o no. Había visto cosas peores que un ojo perdido antes. Soren se quedó bastante satisfecho con los brazos cruzados. Y lo hice completamente sobrio, se jactó con una sonrisa de dientes.
No, no lo hiciste, dijo Perona, habiéndolo visto beber antes de que comenzara la batalla e incluso mientras estaba a bordo del barco pirata Firetank. Eso fue asqueroso, por cierto. Es la única manera que tenía de salir sin hacer un agujero en su cabeza, chique fantasma, así que podría haber sido peor. ¿Qué le hiciste, por cierto? ¿Creerías que derretí un trozo de su cerebro? El hombre señaló a su víctima con el pulgar. Podemos traer a la doctora para que revise si no lo haces. Ambas mujeres se estremecieron ante el mero pensamiento de tal cosa. En realidad, eso fue intenso. Porque todas las victorias de Soren tenían que ser tan gráficas en comparación con el resto de las suyas. Al menos no tenían por qué verlo. Comenzó a decir la señorita Valentine, tratando de encontrar el adagio adecuado para la conversación, una persona realmente sádica. Rápidamente se dio por vencida y recurrió al incumplimiento. Oye, solo quería robarles sus cosas porque nos dispararon primero, dijo Soren antes de encogerse de hombros. Esto es justicia poética en lo que a mí respecta. Un tipo que es una fortaleza y es derribado desde adentro. Gente escribe canciones sobre basura como esa. ¿No vas a acabar con él?, preguntó la señorita Valentine, mirando hacia Capone Veje con muerte cerebral. No sé si eso es cruel o misericordioso ya que le hiciste una lobotomía amateur y todo eso. Soren hizo un gesto con sus manos como si fueran una barra de equilibrio. Es matarlo y atrapar a todos sus muchachos dentro de él ya que sus poderes ya no funcionarán después de su muerte, o dejarlo vivir con muerte cerebral pero seguir adelante. Todos sus muchachos vivos. No estoy realmente enojado con el resto de la tripulación en sí, así que es bastante de doble filo. Valentine, ayúdame a saquear su botín y vámonos. El carácter de la alegre rubia se iluminó ante la perspectiva de estafar a sus enemigos y estaba claro que estaba de acuerdo con la idea. Vuelve ya al maldito barco. Los tres casi de inmediato hicieron lo que les había exigido el grito desgarrador que había sonado claramente en el aire. Perona en realidad regresó flotando hacia el desastre natural en respuesta. Al principio pensaron que había sido Nojiko, hasta que captaron los timbres de la voz de Vivi en lugar de los patrones vocales esperados de la dama francotiradora. Vaya, ella debe haber estado muy enojada. Al parecer, la victoria no hizo que todo estuviera bien después de todo. ¿Podemos robar primero?, preguntó la señorita Valentine débilmente, su voz apenas llegaba lo suficientemente lejos como para ser escuchada. Tienes 30 segundos. Los dos piratas Foxhound restantes inmediatamente salieron corriendo para encontrar lo que pudieran robar, para que no descubrieran qué estaría dispuesta a hacer con su temperamento difícil de desencadenar aparentemente activado. Poco después del hecho, Miss Valentine y Soren se preguntarían cómo encontraron ambos que sus voluntades estaban dominadas tan eficazmente por una princesa adolescente. Mucho más adelante, la retrospectiva los afectaría a ambos, en el sentido de que deberían haber visto lo que finalmente sucedió a una milla de distancia, incluso desde este pequeño evento. Si hubiera sido un incidente un poco más memorable para ellos, el talento especial que Vivi desarrolló en serio realmente habría sido obvio de antemano. XXX, con Naruto, Isla de las Mujeres, Amazon Lily, a bordo del buque insignia de los piratas Kuja, se estaban cargando suministros para otro viaje de regreso a Marineford, así como equipo médico en caso de que Luffy lo necesitara. ¿Estás seguro de que deseas hacer esto?, Jinbei le preguntó a Naruto, después de haber sido vendado nuevamente después de su breve conflicto con el líder de los piratas Foxhound. No le debes nada a nadie. Naruto rechinó los dientes incómodo antes de gruñir. No se trata de deberle algo a alguien o de hacer esto por un favor. No puedo simplemente no hacer nada cuando uno de mis amigos está tratando de comunicarse con un grupo de mis otros amigos. No puedes ignorar eso. Tengo que hacer algo. Solo deseaba que algo que tenía que hacer no hubiera sido tan jodidamente problemático. ¿O a quién quería engañar? Quería esto tanto que a veces le dolía pensar en ello, pero aún así era ultra irresponsable hacerlo. Al menos lo habría sido si todos los demás miembros de la tripulación que conocían a los piratas de sombrero de paja no hubieran estado de acuerdo en que lo que Naruto planeaba hacer era lo mejor. Probablemente Nojiko ni siquiera lo golpearía con su pistola, le dispararía por ser un idiota o lo llamaría maníaco.
Como esto también era para Nami, lo esconderían debajo de la alfombra. Básicamente era una licencia para actuar como un fanfarrón, siempre y cuando recibiera tanta atención como humanamente posible. Kurama definitivamente estaba de acuerdo con eso. Jinbei asintió a lo que dijo Naruto, pero rápidamente se disculpó al notar la presencia de alguien detrás del ninja. Naruto se dio la vuelta solo para encontrarse mirando el rostro de la más alta Hancock. Estaba tratando con todas sus fuerzas de no dejar que sus ojos se desviaran más abajo, pero si lo hacían ya tenía una excusa lista, ya que mirar su pecho no requería que mirara hacia arriba. «Te veremos en cuestión de días, ¿no?», preguntó, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras intentaba parecer impasible y evitar que su rostro se sonrojara al recibir toda su atención tan cerca. «Será mejor que no», respondió Naruto con el ceño fruncido, «si me ves mientras sucede algo de esto, eso significa que cometí un error. Supongo que es posible que me veas después, tal vez», dijo, dejando que la pregunta persiste para intentar que la princesa serpiente se retuerza un poco. «Te abrazaré a ese Uzumaki, ¿a qué? ¿Aún tal vez?» «No podías hacer eso, no estaría bien que te capturaran o mataran tan pronto después de que los piratas Kuja te hayan considerado aliados a ti y a tu tripulación. Devuelve a Marguerite una vez que hayas regresado a tu barco, si quieres». Naruto asintió y saltó en el aire con un clic del talón antes de aterrizar y teletransportarse en un instante. Había que dejarlos con un poco de estilo. Hancock simplemente observó dónde había estado parado antes de dejar escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y mirar hacia el océano. Lo que Naruto estaba a punto de hacer, lo que se había ofrecido a hacer para mantener los ojos apartados de su barco mientras llevaba a Luffy de regreso a Marineford, era equivalente a la locura. Pero estaba tan seguro de que era algo que podía hacer para facilitarles las cosas, y no desviaría su tripulación del camino hacia donde pretendían ir a continuación. «Me preocupaba que él también no pudiera manejar algo como esto», dijo Nico Robin, mirando desde la pasarela, para sorpresa de Hancock. En serio, esa mujer tenía su propio tipo especial de sigilo cuando se trataba de pasar desapercibida. Fue asombroso. Recuerdo la última vez que no creí en él. La última vez que pensé que había algo que estaba más allá de sus capacidades para manejar. «¿Hace cuánto que lo conoces? ¿Un año como máximo?», preguntó Hancock. «Este es Grand Line. Estoy seguro de que eres consciente de cuántos problemas puedes causar en menos de 12 meses. De hecho lo hizo. Solo le tomó un año como pirata convertirse en Shichibukai, por lo que su punto original era bastante discutible». Sacudiendo la cabeza mientras caminaba el resto del camino hasta el barco, Robin sonrió serenamente. «Está mal de mi parte, pero creo en él. Prometí que no volvería a dudar de él después de la última vez que lo hice. Y cumpliré esa promesa. Él cumple la suya después de todo. Incluso si esa promesa es provocar intencionalmente toda la ira de los marines que pueda provocar». Unos pasos pesados en el barco enviaron la vista de ambas mujeres a Silver Riley, el legendario pirata gris sonriendo para sí mismo mientras pasaba junto a ellas, aparentemente sin prestar atención a la conversación en cuestión. Sin embargo, decidió intervenir cuando se fue. «Estás hablando del hombre que luchó contra el rey pirata y su tripulación por capricho, por el bien de un legendario leviatán local», dijo Riley. «Cuando dice que va a hacer algo, si yo fuera yo seguiría adelante y daría por hecho que ya está hecho». Habiendo dicho eso, quizás el pirata más respetado que ambos conocían, realmente no había nada más que Robin pudiera agregar. Su misteriosa sonrisa solo parecía aumentar en su alegría. «Tienes que admitir que ese tipo de resolución y la presencia reforzarlo es muy atractivo. Suficientemente cierto. Iba a actuar por el bien de sus aliados, los piratas de sombrero de paja, y ahora también los piratas de Kuja. Todo con el fin de ayudar a Luffy y ayudar a Hancock a echarle una mano para que su estatus de Shichibukai no se pusiera en riesgo». «Es bastante refrescante», dijo Hancock, frotando la cabeza de su arma de serpiente mientras pensaba para sí misma. Fin del capítulo 47. Fin del capítulo 47. Chicos, estoy a punto de hacer algo totalmente absurdo en el próximo capítulo. Estoy casi entusiasmado con esto, lo cual es notable porque es muy difícil lograr que realmente me entusiasme con las cosas.
Será la gran fiesta extrema del próximo capítulo, y luego avanzaremos esta historia hacia el siguiente arco argumental importante que he establecido. Sabes, después de escribir este capítulo, me recuerda bastante al episodio de Aqua Teen Hunger Force donde Master Shake encogió a todos los demás para su propia diversión. Aquellos de ustedes que entiendan la referencia, saben de lo que estoy hablando. En fin, en otras noticias al parecer esta historia tiene más fanart, lo cual es genial. Hay uno para Soren para que la gente finalmente pueda ver cómo se ve si no pueden imaginarlo, y otro para Naruto / Hiko en DeviantArt, con los enlaces cerca de la parte inferior de mi página de autor si alguien quiere verlos. No puedo vincularlos aquí como todos saben. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado y ahora me voy a dormir. Tengo hora de llamar por la mañana ya que el viernes es mi día libre en el trabajo. Kenchi fuera. Y hasta aquí con el capítulo, mi gente bonita de YouTube. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.